Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos a este nuevo video sobre problemas de entrenamiento para Olimpiadas de Matemáticas. En este video veremos un problema de conteos donde la suma de los dígitos tiene que ser mayor que el producto de ellos mismos. Este problema fue propuesto en el año 2000 en la fase regional de las Olimpiadas de Matemáticas en España. Y sin más por el momento, ahí les va el problema. ¿Cuántos números comprendidos entre 1000 y 9999 verifican que la suma de sus 4 dígitos es mayor o igual que el producto de los mismos? ¿Para cuántos de ellos se verifica la igualdad? En este problema tendrán que descartar los casos donde no se cumplen la hipótesis y luego contar los restantes. Bueno, ya tienen el enunciado, les invito a que pongan pausa al video, agarren una hoja, un lápiz y traten de resolverlo. ¿Listos? ¿Ya tienen la respuesta? Vamos a verificar la solución. Bueno, en este problema tenemos que encontrar todos los números de 4 dígitos, tal que el producto de los dígitos, que vamos a llamar ABCD, sea menor o igual que la suma de ellos mismos, ¿no? Entonces, vamos a ver por caso separado. Primero, si un dígito, aunque sea, es igual a 0, pues siempre se va a cumplir esta desigualdad, ¿no? Porque aquí voy a tener 0 multiplicado por lo que sea, me va a dar 0. Y siempre va a ser menor o igual que la suma de números no negativos. Entonces, en este caso, siempre se cumple. Luego veremos cuántos números hay de esta forma, ¿no? Luego, vamos a ver si 4 dígitos son 1. Son unos, pues también siempre se cumple porque nomás tengo un número que sería 1111. En este lado voy a tener 1 y en este lado voy a tener 4, entonces también se cumple. Luego, si 3 dígitos son iguales a 1, entonces vamos a demostrar que también ahí siempre se cumple. ¿Cómo? Vamos a transformar esta desigualdad, vamos a dividir todo por este producto, es decir, de este lado voy a tener 1 y del otro me va a quedar 1 entre BCD más 1 entre ACD más 1 entre ABD más 1 entre ABC. ¿Ok? Entonces, si tenemos 3 dígitos iguales a 1, entonces vamos a suponer, por ejemplo, que sean ABC. ¿Ok? No importa cuáles escojo, no estoy perdiendo generalidad al problema. Pues, supongamos que 3 dígitos son iguales a 1, por ejemplo ABC, entonces aquí esto me da 1. ¿Ok? Y obviamente, pues, si le estoy sumando a este 1 puros números no negativos, pues va a ser mayor o igual que 1, es decir, siempre se va a cumplir esta desigualdad. Y entonces ahora el cuarto caso, que es el más, digamos, complicaditos, pero no es complicado, pero vamos a ver. Primero vamos a mostrar que es necesario que tenga al menos 2 dígitos iguales a 1. Acuérdense que ya quité todos los casos donde un dígito sea igual a 0, ¿no? Entonces, de los que quedan, vamos a ver que es necesario que al menos 2 dígitos deben de ser 1. ¿Ok? Para ello, también vamos a utilizar la contradicción. Ok, entonces por contradicción vamos a suponer que 3 números, ABC otra vez, sean mayor o igual que 2, ¿ok? Eso sería mi hipótesis de contradicción. Y suponemos que el número cumple con esta desigualdad. Entonces,
si tenemos que A, B y C son mayores que o igual que 2, tenemos que BCD debe ser mayor o igual que 4. ¿Ok? Porque BC es 2, 2 por 2, 4. Tenemos que ACD debe ser mayor o igual que 4. De igual forma que ABD debe ser mayor o igual que 4. Y que ABC, son los 3, debe ser mayor o igual que 8. Entonces, si tomamos los inversos, pues tenemos que 1 entre BCD más 1 entre ACD más 1 entre ABD más 1 entre ABC debe ser menor, porque se invirtieron las desigualdades, que un cuarto más un cuarto más un cuarto más un octavo. Esto me da 7 octavos. Pero hemos supuesto que el número cumplía, es decir, que esta suma debería ser mayor que 1. Sin embargo, pues 1 no es menor que 7 octavos, es decir, llegamos a una contradicción. ¿Ok? Entonces, hemos mostrado que a fuerzas tenemos que tener al menos 2 dígitos iguales a 1. Entonces, antes de pasar a la otra parte, ya tenemos todos los casos de los números que nos interesan. Que tenga un dígito igual a 0, los 4 dígitos iguales a 1, los 3 dígitos iguales a 1, y vamos a ahorita analizar el caso cuando tiene exactamente 2 dígitos iguales a 1, ¿no? Y son todos los casos posibles. Bueno, el caso que nos queda por analizar es el caso donde exactamente dos dígitos son iguales a 1. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que son los dígitos A y B, sin pérdida de generalidad. Entonces, nuestra desigualdad, que era la siguiente, 1 entre BCD más 1 entre ACD más 1 entre ABD más 1 entre ABC, se convierte en la siguiente, ¿no? Vamos a sustituir esos valores. 1 entre CD más 1 entre CD más 1 entre D más 1 entre C. O que es lo mismo agrupando que 2 entre CD más 1 entre C más 1 entre D. Lo que vamos a mostrar ahorita que uno de los dos dígitos que quedan, que es C o D, ¿okay?, debe ser un 2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo por contradicción. Vamos a suponer que existe un número que cumple esta desigualdad, ¿no? 1 menor que esto, y que C y D son mayores o igual que 3. ¿Ok? Por contradicción a este. Entonces, si C y D son mayores que igual que 3, tenemos que C es mayor o igual que 3, D también, y CD es mayor o igual que 9. Tomando los inversos, entonces hemos supuesto que existe un número que cumple esta desigualdad. ¿De acuerdo? Y que C y D son mayores que igual que 3, y tomando los inversos de estos, tenemos que esta expresión debe ser menor o igual que 2 entre 9 por este, más un tercio, más un tercio. Pero esto viene siendo 8 novenos. Y 8 novenos no es mayor que 1, por lo que tenemos una contradicción. ¿Ok? Es decir que C o D entonces tiene que ser un 2. Vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, que es el C. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que nos queda por ver es ver cuánto puede valer la D en este caso. Que tenemos A igual a 1, B igual a 1 y C igual a 2. Entonces, en este caso, otra vez vamos a tomar nuestra desigualdad. Y como C es igual a 2, tenemos que aquí
debe ser 1 entre D más 1 medio más 1 entre D, lo que viene siendo 2 sobre D más 1 medio. Okay, entonces tenemos la D es igual al siguiente. Y de ahí tenemos que 1 medio debe ser menor que 2 sobre D. Y entonces que D debe ser menor o igual que 4. Entonces, cuando tenemos este caso, es decir, dos dígitos exactamente iguales a 1, las posibilidades que tenemos es que C debe ser un 2 y D puede ser 2, 3 o 4. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos todos nuestros casos posibles. ¿Ok? El caso donde hay un dígito igual a 0, 4 dígitos iguales a 1, 3 dígitos iguales a 1, y los casos donde hay 2 dígitos iguales a 1, y vimos que los demás casos no son válidos. Ahora vamos a ver cuántos números hay en cada uno de esos casos. Bueno, ya tenemos nuestros casos favorables. Ahora vamos a calcular cuántos números hay en cada caso. ¿Ok? Entonces el caso 1 es cuando al menos un dígito es 0. ¿Ok? Para calcular cuántos números hay de estos, lo que vamos a hacer es tomar la cantidad total de número que tenemos, 9000, entre 1000 y 9999, y le vamos a quitar todos los números donde no aparece ningún 0. ¿Ok? Esos números son una cantidad de 9 a la 4, porque en la primera entrada puedo poner 9 dígitos, en la segunda también, en la tercera también, en la cuarta también. Entonces me queda 9 por 9 por 9 por 9, 9 a la 4. En este caso tenemos 2439 números que cumplen. ¿Ok? Y notamos también que nunca se da la igualdad. Nunca se da la igualdad. Aquí vamos a ver por qué nunca se da la igualdad. La igualdad hace que el producto tendría que ser igual a la suma de los dígitos. ¿Okay? Pero si tengo un 0 en alguno de los dígitos, forzosamente aquí voy a tener un número positivo. ¿Okay? Porque empezamos con el número 1000, al menos uno de los dígitos es al menos 1. ¿Okay? Entonces voy a tener un número mayor, entonces no se da la igualdad. En el caso 2, pues es el caso donde los 4 dígitos son 1. Entonces, en este caso es muy sencillo, nomás tengo un caso que es 1111. ¿Okay? Y en este caso tampoco no hay igualdad. ¿Okay? No hay igualdad porque de este lado tendría 1 y de este lado tendría 4. En el caso 3, dos dígitos son unos, perdón, no, disculpa, 3 dígitos son unos. ¿Okay? En este caso, como 3 de los dígitos ya están escogidos, son 1, en la primera entrada me queda 8 posibilidades. ¿Okay? Eso son 8 opciones. Luego muevo en la segunda entrada, tendría 8 posibilidades y las demás entradas puros unos. Y eso lo puedo hacer para cada entrada. Entonces en total tengo 32 números. El caso 4 es cuando dos dígitos son unos. ¿Ok? Y vimos que esto se separa en 3 subcasos. Forzosamente vimos que el tercer dígito tiene que ser un 2 y el otro número tiene que ser menor o igual que 4. Entonces tendríamos esas 3 opciones. ¿Ok? En este caso tengo
4 entradas, tengo 4 dígitos que poner, entonces tengo 4 factorial opciones, pero como se repite el 1, tengo que dividir entre 2 factoriales. Esto me queda 4 por 3 por 2 entre 2, me queda 12 números. Y en este caso no se dará igualdad porque tendríamos 1 por 1 por 2 por 4, que es 8. Así, perdón, en este caso sí tendríamos la igualdad, porque si sumamos aquí, tenemos 8, entonces aquí hay igualdad. ¿Ok? Para los 8 casos, los 12 casos. Aquí tenemos que 4 opciones, 4 dígitos, y se repite el 1, tengo que dividir entre 2 factorial. Y igual me quedan 12 números. En este caso tenemos para el producto 1 por 1 por 2 por 3, que es 6. Y la suma tendríamos 7. Es una desigualdad estricta, no hay igualdad. Y por último, tenemos este caso igual, tengo 4 factorial y aquí tengo que dividir por 2 factorial entre 2 factorial, porque aquí se repiten 2 veces el 1 y el 2. En este caso tendría 4 por 3 por 2 sobre 2 por 2, que son 6 números. Y en este caso tendríamos 1 por 1 por 2 por 2, que es 4. Y por otro lado tendríamos la suma, que es 6, y es estrictamente, entonces no hay igualdad. Creo que nomás se me pasó aquí en este caso ver la igualdad. En este caso tampoco hay igualdad, porque si tenemos 3 dígitos iguales a 1, entonces digamos que el otro dígito que me sobra sea el A, sin pérdida de generalidad, pues tendríamos de este caso el producto que es igual a A. Pero del otro lado tendríamos el mismo A más 1 más 1 más 1. ¿Ok? Entonces no se da la igualdad tampoco. Es decir, el único caso donde se da la igualdad es en este. Entonces, en total tenemos 2439 más 1 más 32 más 12 más 12 más 6, y esto me da un total de 2502 números, donde se cumple la hipótesis del problema, y entonces 12 números con la igualdad. Bueno, ya vimos cómo resolver este problema como un matemático, pero quería mostrarles una manera de resolverlo como programador. La verdad no es que yo sea muy bueno en programación, realmente soy un principiante, nomás me sé lo básico. Pero siempre me ha gustado comparar la manera de pensar de un matemático y de un programador a la hora de resolver este tipo de problemas. Por un lado, un matemático siempre va a tratar de descartar la mayoría de los casos para después comprobar la menor cantidad posible. Mientras que por otro lado, un programador va a pasar sobre todos los casos posibles y va a agarrar los que les conviene. Así que les voy a presentar un programita que hice en Python para resolver este problema, y de seguro existen otros programadores que lo pueden hacer de manera mucho más corta de como lo hice yo. Bueno, brevemente, para terminar el video, les quería mostrar un programa para resolver este tipo de problema. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar con un contador, ¿okay? Que me va a ir contando los casos favorables. Yo no soy un experto para nada de la programación, no soy muy principiante, pero me está gustando esto. Y obviamente existen maneras de hacerlo más rápido de cómo los voy a enseñar. Pero bueno, ahí va. Entonces, primero vamos a recorrer todos los números que tenemos, desde 1000 a 10.000, y luego vamos a separar cada dígito. El primer dígito lo voy a llamar A y los voy a tener que pasar a formato
letras, string. Tengo mi primer dígito, mi segundo dígito, tercer dígito y el último. Ok, ahora bien, para cada uno de estos voy a pedir, para cada número i, voy a pedir que si el producto, le voy a tener que volver a pasar a enteros, a números más bien. Si el producto es menor o igual que la suma, entonces cuéntame cada número que cumple con esto. Agregaré 1 a nuestro contador y al final devuélveme el resultado. Entonces vamos a guardar este programa, voy a abrir la consola y vamos a correr ahí y efectivamente nos arrojó el mismo resultado que teníamos, ¿no? 2502. También podemos probar ahora para la igualdad. Es lo mismo, pero dime para cuáles números se me dará igualdad, para cuántos de ellos, y corremos el programa y obtenemos también los 12 que habíamos encontrado. Bueno, como vieron, contar números no siempre es una tarea sencilla, pero con un poquito de paciencia siempre se puede lograr. En lo personal hice mis estudios en teoría de grafos y contar era mi pan de cada día y la verdad ese tipo de problemas me encantan. Bueno amigos, esto ha sido todo para hoy, espero les haya gustado mucho el video y si es así no olviden regalarme un like y suscribirse al canal. Hasta luego.